para entender su palabra. Y dice el versículo 11, Apocalipsis 20, 20. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, o la muerte segunda. Y dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una cosa se abrieron los libros y otra cosa el libro. Como vemos en el versículo 12, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro solo, el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, junto con los de los libros. Este será el más grandioso juicio de la eternidad, que la eternidad verá y experimentará. El más grandioso juicio que la eternidad, desde la eternidad a la eternidad, verá y experimentará. No estoy hablando del juicio final. Será tan horrendo que el infierno de Dante será insignificante al lado de él. Los horribles crematorios de Alemania que inmolaron a 6 millones de judíos durante el gobierno alemán de la Segunda Guerra Mundial habrá de parecer juegos de niños en comparación con este juicio que la Biblia dice que acontecerá. Es tan horripilante que Dios esperó a la conclusión del libro, al final del Apocalipsis, para escribir este juicio, el juicio del gran trono blanco. Porque a mí, con los 30 y tantos o 40 años que llevo convertido, no me ha apasionado tanto, la verdad, pero tampoco lo he entendido. Lo he entendido. Pero ahora es que no es que me atraiga, pero quiero saber y entender todo lo que dice, porque Dios nos pone las cosas en la Biblia para confundirnos y dejarnos ahí en el aire. ¿Y qué querrá decir? La segunda muerte, ¿cuántas muertes es? Si yo me muero, ¿cuántos entierros tengo? ¿O me queman? No. Y yo espero a que hay más cosas que aprender para que la obedezcamos, la aprendamos, la hagamos parte nuestra, para que cuando llegue, estemos inscritos en el libro, no en los libros. Porque ha sido una separación. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Esto no es una librería. 3 libros nomás. Bueno, los libros, no dice cuánto. Porque muy ancho el camino y muchos son los que van por él. Pues con un libro no habrá bastante. O por 2, o por 3, o sepa Dios, los libros. Pero hay un solo libro en el cual debemos de estar nosotros inscritos. Y el que no esté inscrito en ese libro es que está escrito en el otro. Porque los libros son abiertos porque allí está escrito cada cosa que cada uno ha dicho, ha hecho,
ha obedecido o no ha obedecido. Y se nos olvidará a cada uno lo que hicimos, lo que no hicimos. Pero allí está escrito. Es como una escritura. La casa tiene una escritura y va viendo por dónde ha pasado las manos que la han comprado, la han vendido, pero es un inmueble que tiene un registro y allí va apuntado. Tú vas al registro de la propiedad y allí está inscrito cada escritura de compraventa, de hipoteca, de todo lo que ese edificio ha pasado y está escrito, registrado. Pues eso es el libro de los libros y el libro de la vida. Lo bueno que tiene el libro de la vida es que no está escrito con tinta, ni tinta china. Está escrito nuestros nombres con la sangre de Jesucristo, que es imborrable. Pero tenemos que, bueno, vamos a dejarlo ahí, para no entrar en otro tema. Pero la sangre de Cristo eso no hay goma que borre eso. El único que tiene autoridad para hacerlo es el mismo Jesucristo, si no colaboramos con Él. Pero vamos, no estoy para meter miedo, estoy hablando para hablar lo que dice la Biblia. Ya bastante, Dios nos ha hablado y nos ha bendecido y nos ha prometido bueno, para no tener que dudar ahora. Bueno, si alguien duda en qué libro está escrito o en qué fase del libro está, también no es pecado reírse un poquito. Bien, seguimos. Pues Dios esperó a escribir este juicio del gran trono blanco al final de toda la Biblia. Y ahora, ¿esto cuándo tendrá lugar? Ese juicio. Porque estamos esperando, bueno, ha habido varios juicios, como vimos, el juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra, vimos el juicio que vino sobre la tierra con el diluvio. No quedó nadie, solamente las 8 personas que entraron en el arca. Lo demás quedó arrasado. ¿Y cuándo ocurrirá? Pues vamos a hacer una breve, ligera síntesis de lo que dice la Biblia. Dice, en cualquier momento o de repente, la iglesia del Dios vivo espera el traslado o arrebatamiento que tendrá lugar. Pablo habla de ello en 1 Tesalonicenses, que lo hemos leído recientemente, cuando habla de la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, versículo 13, que ignoréis. La palabra ignorar tiene varios significados. Ignorar es algo que no se sabe, o es algo que tampoco se quiere saber. Porque el diablo se va a encargar de que no aprendamos, de que no nos enteremos de lo que Dios dice. El diablo se va a encargar de que no escuchemos la palabra, se va a encargar de que se te presente una visita inesperada para que no puedas escuchar la palabra, no puedas ir a la iglesia, no puedas... Punto. Y tenemos que tomar decisiones que de 8 a 9, o de 7 a 8, o de 11 a 2, o lo que sea, no estoy para nadie. Si alguien tiene, bueno, por ejemplo, para poner, el rey de España, que es el rey de todos los españoles, se supone. Pero si a mí, por lo que sea, quiere venir a un brete, porque se ha enterado que en un brete hay buen vino, buen mosto, y hay uno que hace buenas guitarras, y quiere conocer al del vino y al de la guitarra. Y me manda a la Casa Real una carta. Señor Cayuela, Su Majestad el Rey Felipe VI desea visitar el pueblo de Umbrete y quiere hacer una visita porque quiere saludarlo personalmente, porque tiene conocimiento de que usted tiene unas manos que tal, que vale. Pues yo pinto la casa de nuevo, porque no viene cualquiera, viene el Rey de Reyes. Ahora ve a venir que viene uno, oye, mira, que me puede bajar Sevilla a venderme una púa a la hora que va a venir el rey.
Mi familia, no sé si política o de sangre, da igual. Sí, política, bueno. Cuando han venido, me visitan. Cuando da la hora, aquí os quedáis. Ahí tenéis la televisión y yo me voy a mi culto. Oh. Es que Dios es más importante que nosotros mismos. Tenemos que llegar a ese entendimiento profundo. Dios es, como dicen los latinos, Dios primero. Pero una cosa es decirlo, en Latinoamérica y aquí, y otra cosa es hacerlo. Si Dios es primero, los demás quedan atrás. E incluso en nuestro propio trabajo. Yo sé que pueden venir, la hora de comercio es tal, de tal a tal. Pero si yo tengo que ir a la iglesia, cierro antes y el que venga a comprar lo que sea, que venga mañana. Punto. Y eso lo he hecho por toda mi vida. Y yo, porque he confiado que lo que no voy a vender hoy a última hora, no tienen cuánto venir más que a última hora. Bueno, pues a última hora no. Pone la cuerda del tendedero de la ropa a la guitarra y te apaña para esta noche. Pero yo me voy a la iglesia. Son decisiones. El que se casa con una mujer para toda la vida. Y una mujer con un hombre para toda la vida. No mientras dure. O depende cómo vaya. Eso no es así. Que va a haber días nublos. Y llover también. Cuidado, no va a llover. Si para eso está la tierra, para recibir el agua. En cualquier momento, de repente, la iglesia del Dios vivo espera el traslado, ser trasladada, o arrebatamiento, que tendrá lugar, y estamos esperándolo. Y Pablo lo dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Otra palabra que dice de ignorar significa despreciar. Cuando uno quiere ignorar a una persona, no echarle cuenta, bueno, ni he hecho cuenta. Porque no me merece respeto, no me merece confianza, no, lo que dice son tonterías, a mí eso no me interesa, en fin. Y hay mucha gente que ignora a Dios, incluso cristianos. No valorar, ser indiferente, ¿ah? Pero Dios sigue estando en el trono. Eso es problema nuestro. Y dice Pablo en el versículo 13, acerca de los que duermen, no, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay cristianos, y que hablo de cristianos, no del mundo, los del mundo ya se sabe, se muere la gente y oh, llanto, y para verlo, gritan, le tienen que dar tiras, le tienen que, en fin, este tipo de cosas. Pero porque no tienen esperanza. Pero si nosotros, como dice más adelante, dice, porque si creemos que Jesús murió, si lo creemos, y resucitó, así también debemos de creer. Dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Está hablando del arrebatamiento. Por eso yo creo, lo creo yo, porque la Biblia lo dice, y hay mucha enseñanza, ya la di en su momento, de que no puede venir con alguien si antes no se lo ha llevado. Podrá venir con los ángeles, con los serafines, con los querubines, con quien quiera, pero no con los santos. Y dice con los que durmieron en él, los que tenían esta esperanza. ¿Cuántos cristianos a lo largo de la historia, desde Cristo para acá, no habrán muerto esperando su venida, pero no han llegado a verla, pero han muerto con esa esperanza? Cuando presentaron a Jesucristo, al niño, en el plazo de los 8 días, en el templo, había allí un anciano, no recuerdo el nombre, que estaba en el templo. Y cuando vieron entrar al templo, el Espíritu Santo vino sobre el anciano, o no sé si era el profeta, o no recuerdo ahora mismo, pero cuando fue, ve al niño,
dijo, ahora, Señor, te doy gracias que me puedo ir en paz porque he visto al Mesías, lo he visto. Ese murió, pero vio al Mesías. ¿Y cuántos han muerto con la confianza de que si no lo veo aquí, lo veré allí? Y un día vendrá por mí, que es la esperanza que cada uno tenemos o debemos de tener. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, lo creemos, así también traerá, de la forma que creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, no un pensamiento, no mi sentido, no lo que a mí me gusta, no, palabras de Dios. Que vosotros, nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, como hemos cantado, cantando y danzando, no precederemos a los que durmieron, ellos serán primero. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Con qué? Con los resucitados. Como dice otra versión. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Otra versión lo dice así. Luego, nosotros, los que estemos vivos en ese momento, cuando Cristo venga, subiremos a las nubes con los resucitados, con los que durmieron, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con Él, con el Señor, para siempre. Por tanto, por consiguiente, eso decía Felipe González, me gustaba. Por consiguiente, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, yo sé que hay otra forma de creer. Hay personas, hay hermanos, iglesias, ministerios, en fin, tienen otra forma. Están más pendientes de que venga el anticristo, de que venga el arrebatamiento. A nosotros, los creyentes, lo que queremos esto, según la Escritura, dice, que venga el anticristo o no venga el anticristo, lo tenemos que saber por las señales que hay, pero tenemos que saber más y mejor que a nosotros no nos va a pillar si andamos como Dios manda, y vamos a ver más adelante, porque sea el anticristo, sea la bestia, el falso profeta y todos juntos en coalición, a mí me trae sin cuidado, porque yo no voy a estar aquí, porque Cristo va a venir a por mí, y ahí se queda la hipoteca, la casa, toda esa camarilla y punto. Porque yo estaré ya siempre con el Señor, porque Él vendrá a por mí. Esté muerto o durmiendo, me resucitará. Y luego los que estén aquí, si es que me he muerto, pues serán trasladados, serán arrebatados juntamente con los que durmieron, con los resucitados. Y seremos todos juntos en las nubes para recibir al Señor. Y estaremos siempre con el Señor. ¿Qué me preocupa a mí el anticristo? Porque si yo tengo esta esperanza, esta seguridad, yo ando por esta vida, me importa la muerte de tres pepinos. Y tengo testimonios de hermanos que han muerto. Yo no he muerto y no sé lo que se pasa, pero por lo que ellos han dicho y han manifestado dentro, o sea, en los últimos momentos, es que vienen ángeles a por ellos. No voy a dar nombre para no... Y hablándole el muerto, bueno, el moribundo, a la familia, tranquilizándolo. No, tranquilo, yo estoy muy bien. Pero mira, ahí hay un ángel, mira, escucha, aquí otro ángel, aquí otro. Viene a por mí. Y eso es glorioso. Eso es glorioso. Y yo pienso, no es Biblia, pienso yo, que tantos cristianos que han muerto en la hoguera,
que le han cortado el cuello los yihadistas, estos ahordas, los de los leones, los de tantos cristianos que han muerto y han dado su vida por Cristo, aunque estaban vivos y funcionando como vivos, pero yo creo que ya tenían ya una anestesia celestial, que el dolor, el sufrimiento no era con ellos. Cantaban. Claro, y esto no es normal, esto no es normal. Es que no es normal, pues claro que no. O sea que la misma Biblia, la misma historia, no dice, no, esto es así. O tiene que ser así, porque normal no es. Bien. Estoy relatando, haciendo la síntesis esta, llegando a donde tenemos que llegar. Porque si nos quedamos aquí en el arrebatamiento, no salimos. Tenemos que ir al cielo. Alentad con estas palabras los unos a los otros. Después del rapto o arrebatamiento de la iglesia del Dios vivo, el mundo se sumirá en tribulación, como nunca ha sido experimentado en toda su historia. No, estoy haciendo la síntesis hasta llegar. Bueno, si me paro a todo lo que hay, no. Esto es un resumen y tal. Pues después del rapto, ya hemos explicado, de la iglesia del Dios vivo, el mundo se sumirá en tribulación, como nunca ha sido experimentado en toda su historia. Jesús usa el término gran tribulación, pero no está hablando de esta primera tribulación. Hombre, atribulado, dice la Biblia, dice, en el mundo tendréis aflicción. Por esto, por lo otro. Siempre tenemos algo, la enfermedad, la economía, el niño el que le ha salido drogadicto, la niña que se ha ido con el novio, y siempre hay problemas. Pero no, estamos hablando de esta gran tribulación que Jesús le llama así. Como nunca conoció este mundo, ni será tampoco conocida en toda la historia de esa gran tribulación. Será mala para todos, pero será terrible y mala para el pueblo judío. En la Biblia es llamada tiempo de angustia para Jacob. Después del gran periodo de tribulación, al término de este, se dará la batalla de Armagedón. Este será el cataclismo final de las edades, donde la sangre llegará a la brida, al bocado de los caballos. Pues estamos hablando de 1,20 por ahí, de la sangre, de esa batalla. Llegará a la brida de los caballos por cientos de kilómetros, y donde millones y millones morirán a medida que el pueblo judío clame por el Mesías que viene, para que venga. Clamarán de como se van a ver allí, clamarán al Mesías, del Mesías que viene, y allí que se presenta Jesucristo. Que viene y volverá. Dice, volverá Jesucristo como en los días de su carne, con sanidad en sus alas maravillosas. He venido, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para traer sanidad, traer consuelo, traer libertad a los cautivos, y vendrá. Y aquellos que no lo han rechazado por siglos, verán que el Mesías ya vino, pero viene a rescatarlo. Esto es para llorar luego. Pero él volverá como un guerrero a dar batalla. Igual que en la batalla de Josafat, que no tuvieron que intervenir para nada. Vosotros alabadme, que yo pelearé por vosotros. Le dice al pueblo judío, y a nosotros también. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Volverá como un guerrero para dar batalla. Volverá con los santos de Dios que vivieron con él. A esta batalla. No va a venir solo aquí. No. Va a venir con su ejército. Somos soldados de Jesucristo. Dice la Biblia, montado en caballos blancos. Con lo que me gustan a mí los caballos y más sea blanco.
Él volverá y no habrá quien pueda escupirle, ni golpearle sin clemencia con látigo. No habrá burla tampoco, ni sátira, porque vendrá coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora viene con una autoridad. Siempre la tuvo, pero aquí estoy yo. Y más hermoso que el lucero de la mañana. Eso te será resplandeciente. Lo dejará ciego. Él peleará como en el pasado. La batalla será solamente ganada por la fuerza y el poder del bien. Durará solo un día. Y así la edad del reino habrá empezado. El tiempo del reino, donde la paz y la prosperidad serán supremas con Jesús reinando en Jerusalén, esta será la edad del reino llamada el Gran Milenio. 1000 años de prosperidad y habrá paz en el valle, allí donde sea el Armagedón. Y al final de los 2000 años de reinado, Satanás será desatado del abismo donde estaba encarcelado por esos 1000 años. Libre por un poco tiempo, y reunirá a los que no quisieron servir a Jesucristo, y la Biblia dice que serán numerosos, y rodearán la ciudad de Jerusalén, y al darse la orden, serán derrotados y el fuego de Dios los consumirá. Seguidamente será el gran juicio del trono blanco. Y entonces el Hades y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta será la segunda muerte, o la muerte segunda, o resurrección de condenación, porque lo que muere resucita. Aún las plantas, la semilla muere, si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar fruta. Siempre hay una resurrección. Ahora, ¿cuál es la primera muerte y la segunda muerte y todas las cosas? Para eso estoy yo aquí. No me la he puesto en un WhatsApp. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Tú ves cómo esto cambia la cosa, habla a la gente. Así. Pues la primera muerte. Desde Caín y Abel existe la muerte. Uno hizo una ofrenda a Dios, pero como su obra era mala, le condenaba las que hacía el hermano. Cuando tú y yo, por todos los medios, tratamos de agradar a Dios, de santificarnos, de consagrarnos, que nos queda mucho, es verdad, pero claro, el que vamos, nos apretamos el cinturón, pero aquel que se quita el cinturón o se lo afloja para estar más cómodo, porque vamos a ver, el cinturón hay que estar, por eso me retiré yo de los toros, porque era muy apretar traje, entre otras cosas. Pero claro, el cristiano que anda cómodo por esta vida, o sea, ancho, camino ancho, pues gloria a Dios en la altura y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad y gloria bendita. Pues las obras que hagamos, si llegamos a hacerlas, y creo que las hacemos, de agradar a Dios y andar en santidad y tal, a los que andan, y les condena. Contra más nos acerquemos a Dios, más nosotros nos vamos a condenar. Más se condenan ellos y Dios hace que se condene. Porque Dios tiene su listón, Dios no baja el listón. Para agradar a uno, para agradar a otro. No. Dios, el listón está ahí fijo. Dios es de piñón fijo. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no cambió. Punto. Pues desde Caín ya existe la muerte. Claro, Caín murió, Abel murió, y bueno, ese le agradó a Dios y ese fue al seno de Abraham.
Los otros, cuando murieran, irían al Hades o al Seol. Claro, cuando vemos en Efesios 4, 9 y 10, habla de cuando Cristo, en los 3 días que estuvo en el sepulcro, muerto, dice que bajó al abismo, ¿cómo es? Sí, no. Bajó a la profundidad, el nombre que tenga. Sí, a la tierra. De la tierra. Y entonces a predicar el evangelio a todos, porque ellos, como ves, Caín, Abel no conocía a Cristo, pero su obra era de agradar a Dios, que era el mismo Cristo. Hagamos al hombre. Sin él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando el Dios dijo, hagamos al hombre, Jesucristo con sus propias manos hizo al hombre del barro. Y dice que bajó a predicar el evangelio, las buenas nuevas, como luego cuando estuvo en la tierra viviendo, les predicó la buena semilla, la buena nueva, el evangelio de Jesucristo. Esos murieron y les predicó el evangelio, pero siguen allí, cada uno. Uno en el Hades y otro en el Hades o el Seol y otro en el seno de Abraham. Claro, cuando venga Cristo, que estamos esperando en el arrebatamiento, los muertos en Cristo no son los muertos mundanos, los muertos con la esperanza de resucitar, son los que ahora viene y los resucita. Los resucita. Los otros están allí todavía. Se lleva a los muertos en Cristo y los vivos los arrebata y todos juntos reciben al Señor en las nubes. ¿Qué ocurre con la segunda muerte? Pues cuando la iglesia haya sido arrebatada, los que no hayan estado a punto se van a quedar aquí. Dice, dos estarán en la cama, uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Y así. Y el que se quede aquí, ¿qué pasa con él? Porque no ha sido de los que ha venido, no ha sido parte de su iglesia. No ha dado la talla, ha suspendido. Y se queda aquí. Pero como Dios es misericordioso, que a pesar de todo, no es que seamos mejores que los que se quedan aquí, sino que no hemos sacrificado, como Él se sacrificó por nosotros nos sacrificamos por Él. De todo se abstiene el que corre la batalla. Tenemos que abstenernos de todo, no de lo que no me gusta. Eso lo dejo. No me sacrifico, es que no me gusta y no lo cojo. Pero me tengo que sacrificar de lo que me gusta. Pero como Dios dice que es pecado, pues yo me sacrifico. Me cuesta negarme. Que negarse cuesta. Bueno, pues eso todavía tiene Dios misericordia de los que queden. Y cuando vean que ha habido tal arrebatamiento de gente que desaparece, no sé si los aviones se van a estrellar o no, porque lo pintan. Hay una película que me mandaron el otro día que, bueno, que es posible que sea así. Y entonces se dará cuenta la cantidad de accidentes, los coches sin chofer, habrá accidentes, bueno, se será, si es como... Pero bueno, el caso que va a haber un montón de gente que estaban y ya no están. Y eso será como la pandemia esta, mundial. Esto no es aquí en España, ni allí, ni aquí, ni en Argentina, porque no. Todo el mundo. Claro, habrá tantos secuestros que no hay pandilleros para tanta gente. Ni tanto terrorista. Claro. Y entonces la iglesia, pastores incluidos, cristianos, de domingo y todas esas cosas, que lo hay, en toda la iglesia, no estoy hablando de, pues, bueno, le va a entrar un temor de Dios, el que no han tenido antes, que clamarán a Dios. Y Dios, como es rico en misericordia, riquísimo, todavía tiene misericordia de ellos.
Ahora esos que están aquí clamarán a Dios, se arrepentirán y seguirán predicando el Evangelio a los que no han sido creyentes. Nunca. Pero sí se han enterado de que había un arrebatamiento. Como hoy podemos hablar de la gente que se han muerto por el virus el COVID-19. Todo el mundo habla de lo mismo. Pues eso será lo mismo. Todo el mundo va a hablar de lo mismo. Y los creyentes, sin arrepentir, ya arrepentidos, hablarán lo que no han hablado antes, lo van a hablar ahora. Pero esos sí van a participar de la gran tribulación. Pero todavía hay consuelo, porque dice la Biblia que si aquellos días no fueran acordados, no quedaría ninguno salvo. Es que Dios se va a encargar de para ellos acortar los días y llevárselos antes o morirse, antes, no sé cómo será porque eso no lo explica, antes de que llegue la gran tribulación. Pero el pueblo judío tiene que llegar hasta el final. Porque si no llegan hasta el final, hasta la guerra del Armagedón, no van a poder experimentar que el Cristo que rechazaron viene a salvarlo. Pero clamarán al Mesías que venga, que venga, que venga. Bueno, como el que se está ahogando, que ya no pueden más. Y entonces aparecerá con su santo, Jesucristo, y lo salvará. Esos todavía están en la primera muerte. Pero ahora empieza, después del juicio empieza el milenio, en el que el diablo está por 1000 años atado, prisionero. Y va a reinar Cristo con sus santos, vamos a estar reinando aquí con él. Pero luego, cuando pasen los 1000 años, dice que el diablo será soltado por un poco de tiempo y reunirá a los que no quisieron servir a Jesús, reverde, los del Seol. Claro. Y esos que no han pasado por la primera muerte como la nuestra, pero no han resucitado, están ahí en conserva. Sin aceite de oliva ni girasol, nada, ahí, a seca. Y para eso tiene Dios preparado el gran trono blanco. Juicio blanco, del trono blanco. Entonces, cuando sea soltado por un poco de tiempo, después de los 1000 años, Satanás reunirá a todos esos reverdes y dice que rodearán la ciudad, Jerusalén. Pero vamos a seguir porque esto es precioso. Los que no quisieron servir a Jesucristo. Después de que sea soltado, entonces vendrá el Señor y dice que caerá fuego del cielo consumidor y lo arrasará. Ahora, tenemos que tener en cuenta una cosa, que en ese juicio del trono blanco no va a haber ni un solo cristiano, que será horrible, por cierto, como nunca antes, ni un solo cristiano presente o persona santa. Cuando digo cristiano, digo como Dios entiende lo que es un cristiano. Como yo le llamo un discípulo, como él le llamaba discípulo, no llamaba cristiano, los discípulos. En cuanto con eso, hubo uno. Y he descubierto que hasta el mismo Judas puede que todavía haya salvación para él. Fíjate. Digo, Señor, pero tiene... Bueno, vamos a dejarlo. Toda persona santa, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es que el tema no es ir a la iglesia o estudiar en el seminario y tener el título, el diploma, ahí, titulado, licenciado en teología. Voy a buscar un día yo el título, ¿sabes? Por si me invitan ahí al Congreso de los Diputados
presentado yo también. Sí, que... Pero este está homologado, este sí de verdad, ¿no? Está homologado, sí, claro. Y dice, vuelvo otra vez para retomar un poquito, porque estos santos están en el libro de la vida, no está en los libros. Los de los libros están todavía ahí, como he dicho. Ahora, seguimos. En Apocalipsis 20, versículo 12, otra vez. Y vi los muertos, grandes y pequeños, en pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos con las cosas que estaban en los libros, según su obra. Y el mar entregó sus muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Para eso. Para los del libro. Para los de los libros. Los libros que fueron abiertos. Y el que no fue hallado o estaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Al lago de fuego. Bien. Este fue el juicio más justo que había en la historia. Bueno, bueno, será, perdón. Es verdad. Será. Bueno, ¿y por qué tenía que hacer Dios este juicio? Si dice, y por todo el mundo predicar el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no, ya será condenado. O sea, no hay que hacer juicio, ya está condenado, porque no ha aceptado. El que no entra, pues decide seguir ahí y es condenado. Pero Dios, como es juez justo, no está bien que nadie sea condenado sin un juicio. Entonces, como los libros van a ser abiertos y allí va cada uno, está escrito todo su currículum, vitae o mortae, no sé ya cómo llamarle. Por morte. Allí, mira, tú eres condenado de este delito, del otro. Por lo tanto, tú mereces la muerte eterna. Resurrección de condenación. Ha resucitado, pero para condenación eterna. Y ahí, después de esto, es cuando ya vendrá, después de los 1000 años, y se ha soltado el Satanás con toda esta gente, empezará el juicio final, que ya no hay más juicio, el final, para toda la vida. Pero claro, para ser un juicio justo, tuvo que Dios hacer, o tendrá que Dios hacer ese juicio del trono blanco para condenarlo, poderlo condenar y decirle, no, tú has hecho esto, y por lo tanto tú estás condenado, tú estás condenado. Y le dice, como el juez le dice a los condenados, pues has matado, has robado, has violado, lo que sea, y entonces tantos años de cárcel. Porque si no hace ese juicio, queda Dios como un Dios injusto. Entonces Dios es un Dios justo. No, yo le voy a hacer un juicio, se merece un juicio. No es como, no sé, bueno, no quiero entrar en política. Sí, porque yo tengo una escopeta, una pistola, y entro aquí y yo soy el amo. Y me hago el amo de esto. Eso no es así. Eso no es así. Bien, dejamos la política. Pero hubo un juicio injusto. Hubo un juicio injusto. El más injusto y cruel de la historia. Juzgando a un inocente, culpándolo con acusaciones falsas. Si vemos en Marcos 14, cuando prenden a Jesús, desde el versículo 53, para cortar la historia, van al huerto, le entrega, le da el beso a Judas, le echan manos, la espada de Pedro, y todo aquello. Total que lo trajeron
pues Jesús al sumo sacerdote, versículo 53 de Marcos 14. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Allí todo el parlamento. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. No lo hallaban. Porque muchos decían falsos testimonios contra él. Los bulos de hoy, para acusarse los unos a los otros. Porque muchos decían falsos testimonios contra él, contra Jesús. Mas sus testimonios no cuadraban, no concordaban. Porque la verdad, la mentira, digo, la verdad es que la mentira tiene la pata muy corta. ¿Verdad? Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordamos el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos de ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y viniendo en las nubes del cielo, hablando del arrebatamiento, de un plumazo le dijo todo el evangelio entero. Entonces el sumo sacerdote, que tenía un traje de luchino de ese, bueno, rajó su vestidura y le dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Si ya lo ha dicho él. Pero ha dicho la verdad. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Como si fuesen jueces ellos. Se convirtieron en jueces. Ese es el juicio que le hicieron. Testigos falsos y tal. Y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Muy de mañana, Marcos 15, desde el 1, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde: tú lo has dicho, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada responde? Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso por sus compañeros, con sus compañeros del motín que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre le había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por su envidia le habían entregado los principales sacerdotes.
Fíjate el testimonio que tenían los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los escribas. Hasta el mismo Poncio Pilato veía la maldad que había en ellos. ¿Qué espiritualidad? ¿De qué ley me estáis hablando? No eran de fiar. Eran asesinos. Bueno, eran asesinos. Claro. Hasta el mismo Pilato se daba cuenta de las actitudes diabólicas que había en cada uno de ellos. ¿De qué Dios me está hablando tú? Y cuando dentro de la iglesia hay esa competencia de que yo quiero ser más que tú, ya no tiene el Espíritu de Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde. A mí no me ha gustado nunca competir en los concursos que mi padre me llevaba. Me daba, bueno, no soy mejor que nadie, soy el mejor que hay y con eso me basta. Y no me ha gustado con los concursos. He ganado concursos, pero que no me ha gustado. Y no. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llaméis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Nada, no había forma. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Ahora, si nos ponemos un poquito en lo que pasó Jesús, Isaías lo describe muy bien, el profeta de la crucifixión. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién? Subirá cual renuevo delante de él, y como rey de tierra seca, no habrá parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Quedó tan destrozado, quedó tan hecho polvo, que no era reconocible. La carne tú fíjate aquí, ayer cortando ahí, como iba a venir los niños, había de esas ramas que tienen muchos pinchos. Digo, esto está muy largo, lo voy a cortar, no voy a que pase un chiquillo aquí y se hace. Bueno, pues me rayé. Si tú supieras, bueno, se me clavó un pincho de eso ahí en la pierna. Y la tengo señalada, no voy a enseñar, aunque tengo el pie bonito, pero no lo voy a enseñar. Pero un arañazo escuece un montón. Cuando le clavaran la corona de espina aquí, esos pinchos clavados en esta piel tan finita, ahí está, eso tendría que doler, que eso sería insoportable. Y escocés. Y le escupieron, y le pegaron, y le ultrajaron, y se burlaron. Pero bueno, bueno, el ser humano es que... Y dice, quedó tenía tan poco atractivo, vamos, despreciado y desechado. ¿A ti te duele cuando te desprecian? ¿A alguno le gusta que lo desprecie? ¿A nadie? Y más cuando es personas a las que tú quieres. Claro. Mira, que a mí me critique, o a ti, o al que sea, alguien, el vecino que no es creyente, bueno, es normal, es normal. Nos gusta, pero que el hermano que tú te has preocupado, le has ayudado, que has estado tantos años con él, que había hablado, que nos hemos reído, que hemos comido, que todas esas cosas, que luego te dé una puñalada por la espalda, eso duele más que la mía puñalada. ¿Pero con quién me he juntado yo? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, quisimos echar la cara para el otro lado, no quisimos verlo, no quisimos cuenta con él. Fue menospreciado y no lo estimamos, no lo valoramos, no le echamos cuenta. Yo paso de él, que es lo que pasa hoy. La gente. Los del pueblo de Dios, está hablando aquí ahora mismo. Y hay cristianos que también
hacen esto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Los sufrió los nuestros. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. En vez de castigarnos Dios a nosotros, cayó sobre él, para que su paz reinara en nosotros. Porque eso no había que lo pudiera soportar. Y por su llaga, sus dolencias llaga, que se le queda la carne a pedazos de los latigazos que le pegaban en la espalda, unos pin y tiraban. Bueno, eso sí ha sido la película de Jason ese, ¿cómo se llama? La Pasión de Cristo. Precisamente fui con tal judío y bueno, quedó maravillado. Pero era sangrienta, pero eso se queda poco porque bueno, y por sus llagas fuimos nosotros curados de las nuestras. Todos nosotros nos descarriamos. ¿Qué es descarriarse? Cuando uno descarrila, ¿qué es lo que pasa? Pues va todo al traste, descarrilado, no llega a ningún sitio, se estropea, se destroza. Como ovejas, cada cual por su propio camino, como hoy en día. Mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él, Jesús, y afligido, no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice el profeta. O Dios por el profeta. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Porque fue muerto como rey, pero un rey no se entierra en un panteón vulgar. El Valle de los Caídos no, del Escorial, allí está, claro. Yo estuve allí y eso tiene un día para entrar en la conferencia de hombres y no pude verla. Pero el día que me jubile, que ya queda poco, voy a verla. No para que me entierren allí, porque mi reino no es de este mundo. Pero se dispuso que fuese entre los impíos. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole y a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Es que Dios ama tanto al mundo que veía la destrucción, veía el infierno eterno en cada uno. Y mira que le dolía a su propio hijo. Pero era tanto, de tal manera, ¿y qué manera? ¿Y qué manera? Y Dios hizo unigénito para todo aquel que en él crea, todo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no muerte eterna. Y entonces tuvo que ser derramar en el cordero, que para eso eran los sacrificios antiguos del pueblo judío, para expiar los pecados del pueblo. Y por eso Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será
en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Diría, bueno, he muerto, he padecido, pero mira, él vería desde la cruz tanta gente y millones de gente que han sido justificados por su muerte. Mi sacrificio es por todos estos que han creído en mí. Y ellos no han padecido, yo padezco por ellos. Por eso debemos de amar y abrazar la cruz de la cual nunca fuimos clavados. Pero hubo uno que fue valiente, que no hizo nada y pagó por todos nosotros. Pero quedó satisfecho. Ha merecido la pena. Padre, consumado es. He llegado al final. Clamó al Padre para decirle, Padre, si es posible, quita de mí esto. Hablo de otra manera, si es posible, pero no se haga mi voluntad. Yo voy, pero cuando llegó el momento, consumado es. Y dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, dice el profeta, o Dios a través del profeta, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Encima pide, Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Todavía, yo estoy allí clavado por esta gente que no, bueno, no, gracias a Dios, no porque estropeo la obra. Como me baje de aquí, o voy a entrar. No, es serio, es serio. Y dice Colosenses para terminar, capítulo 2, desde el 14 al 16, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, porque cada uno tenemos la sentencia de que hablaba antes del juicio del gran trono blanco. Es que tenía que ser Dios ese juicio para decirle a cada uno, decretar la condena. Pues el acta, anulando Jesús, el acta de los decretos que había contra cada uno de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí queda todo eso. La deuda pagada. Y despojando a los principados y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo despojó. Lo debéis vosotros. Contra ellos. Yo pago el precio, lo pago yo. Gratuitamente, gustosamente. Y cuando llegó al final de eso, dijo, consumado es. Entonces, clamando a gran voz, dice Lucas 23, 46, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y la garantía y el sello de toda su obra en la cruz fue su resurrección. No fue un muerto más que se murió. Estaba profetizado que resucitaría por Isaías y se cumplió la profecía. Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Cristo hay victoria y hay poder. Por eso decimos, no cuando comemos, Padre, gracias por los alimentos, en el nombre de Cristo. No. El nombre de Cristo es más que dar gracias por la comida. El nombre de Cristo, además de que es un nombre, Cristo, es el Mesías, el Dios hecho hombre, el Salvador nuestro, es que tiene una autoridad que derribó desde la cruz a todos los principales potestades y tal. Y quiero terminar contando una canción que compuse basado en esto.